Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Señor, lo tenemos, amada iglesia. Dice su palabra, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste poco menor que los ángeles? Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero veamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a sí mismo padeció siendo tentado, diga conmigo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito Padre y gran sumo sacerdote que estás en los cielos, gracias por esta verdad que acabamos de leer. Gracias, Padre, porque tenemos a ese gran Salvador y suficiente Salvador, para que en medio de nuestra maldad, en medio de nuestra impotencia, en medio de nuestro pecado, tú puedas socorrernos. Señor, yo te ruego que tú abras los ojos del entendimiento, que tu Espíritu sea en medio de cada silla de este lugar, trayendo convicción, Señor, trayendo redarguir, trayendo, Señor, la conciencia que tu Espíritu, Señor, sacude para llevarnos a ti. No nos dejes como entramos, cámbianos, confórmanos a la imagen de tu glorioso Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Hebreos, libro que hemos estado estudiando a través de estas últimas 3 semanas. Hoy es la cuarta semana del estudio de la carta a los Hebreos. Hebreos es un libro muy profundo y muy difícil de entender.
Si usted no pone mucha atención al libro de los Hebreos y se queda pensando en los pajaritos preñados, usted no va a aprender nada el día domingo. Así que yo necesito que usted ponga mucha atención a cada uno de los versículos que nosotros estaremos estudiando, porque es un libro en el cual está llevado y conectado al Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Si usted no pone atención a esto, si viene el sueño, sacúdalo, échese agua. Les permito que se compre un spray y se lo eche en su cara lleno de agua fría, y que mantengan tus ojos abiertos y atentos al texto para que usted pueda nutrirse y sacarle el jugo, sacarle lo máximo a estos textos, y usted pueda entender las verdades profundas y tremendas que vemos en cada uno de los versículos que nosotros estamos estudiando. Hemos visto que el Espíritu Santo, por medio del autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es, algunos dicen que fue Pablo, no creo que fue Pablo. Algunos dicen que fue Apolos, el apóstol. Otros dicen que fue Lucas. No hay certeza de quién fue, pero sabemos que el Espíritu que inspiró a este hombre ha mostrado y ha estado presentando vez tras vez en estos versículos que Jesús es el centro de la deidad, que Jesús es Dios. Hemos estado viendo que Jesús es el centro del universo. Jesús es el centro de la humanidad. Jesús es el centro de la autoridad suprema por encima de todas las cosas. Jesús es el centro del servicio. Jesús es el centro del culto. Todo lo que existe en la faz de la tierra fue creado, diga conmigo, por Él y para Él. De eso trata el libro de los Hebreos. Él es el centro, Él es el supremo, Él es la autoridad por el cual debe regirse todo lo creado. Hebreos nos dice: no vivas por medio de tradiciones. Hebreos nos dice: vive a través del Hijo. Y hemos estado acostumbrados de igual manera que el pueblo hebreos, que es el depositario, el que se le depositó esta carta, que se le envió esta carta. El pueblo hebreo estaba acostumbrado a los rituales. El autor de la carta a los Hebreos le está diciendo: no vivas por rituales. Los rituales no son aquellos que deben guiar tu vida. No sigas los ritos. Cristo es superior a las sombras. Cristo es superior a aquello que había apuntado hacia Él, pero que ahora el autor de los Hebreos nos está diciendo: Él es superior a esa sombra. Él es superior a aquello que veíamos que hablaban los profetas. Él es superior a todo. No vivas por medio de ritos. La religión no te salva, los ritos no te salvan. Las circunstancias que tú puedas crear por tu propia humanidad no te salva. Solo Cristo salva. Eso es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Jesús le dijo a los judíos, que hemos estado viendo a través de esta semana y que hemos visto a través del estudio del Antiguo Testamento, como Jesús le dijo en una ocasión, algunos que iban camino a Emaús, y esos caminantes a Emaús, Jesús se le acerca. Ellos estaban llorando porque Jesús lo habían crucificado, ya no lo veían y pensaban que se acabó todo. Jesús se encuentra con los caminantes de Emaús y les dice: ¿acaso tú no sabías lo que la palabra de Dios dice de mí? Y cuando Jesús dice la palabra dice de mí, está hablando del Antiguo Testamento. ¿No ve que los profetas hablaban de mí? ¿No ves que los salmos hablaban de mí? ¿No ves que toda la escritura, la ley, es decir, el Pentateuco hablaba de mí? Moisés hablaba de mí, los profetas hablaban de mí. Y dice la palabra que Jesús les enseñó todo lo que decía de Él en las Escrituras. A estos hombres, el centro de la Biblia se llama Jesús. La Biblia no fue diseñada para que tú la abras y diga: a ver qué dice la Biblia de mí. No, así se leen los horóscopos. Y yo espero que usted no lea horóscopos. Los horóscopos son aquellas filosofía mundana que dice: de acuerdo al mes que naciste, ahí hay algo, una buena noticia para ti en este día, y tú la lees a ver qué dice de mí, qué me va a pasar en el día de hoy. La Biblia no es ese tipo de libro.
La Biblia tiene un autor y ese autor se revela a través de todos los libros de ella y se llama Jesús. Si hay de algo que la Biblia habla es acerca de Jesús. Yo voy a la Biblia a ver qué dice de Cristo. Yo no voy a la Biblia a ver qué dice de mí. Porque el centro de la palabra de Dios se llama Jesús. Y Jesús se dedicó a enseñarle a esos caminantes de Emaús, donde yo estoy, a través de todas las escrituras. Es decir, a través de todo el Antiguo Testamento. Así que, habiendo dicho esto, mire cómo comienzan los versículos que estaremos estudiando en el día de hoy. Comienza hablando acerca de la superioridad que dejamos la semana pasada de Jesús por encima de los ángeles. Usted lo recuerda, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es más grande de todo lo que él, ha creado. Y por causa de eso, la semana pasada estuvimos viendo cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. El autor se dedicó a enseñarnos cómo el pueblo judío que había escuchado de Jesús a través de los profetas, de Cristo mismo y de los apóstoles, y le está diciendo, ya tú has visto quién es Jesús, ya tú has visto que Él es por encima de todo, Él tiene la preeminencia, Él es Dios. ¿Cómo tú piensas que tú vas a escapar de una salvación tan poderosa el día del juicio? Dios va a pasar factura por aquellos que pisotean la sangre del Hijo de Dios. Y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, versículo tras versículo. Y nos quedamos en el versículo 5 y en esta tarde estaremos viendo cómo Jesús es superior a los ángeles y cómo es superior a toda la creación, pero precisamente en el punto de la salvación. Jesús es superior a los ángeles en el punto de la salvación. Un Salvador suficiente. Ese es el mensaje del día de hoy. Un Salvador suficiente. Yo quiero que dividamos este sermón en 3 partes. Para los que anoten, usted anote y no solamente se queda ahí así. Anote, escuche, mire qué dice la Biblia, qué dicen los textos. Vea, subraye, marque su Biblia. Y que la Biblia te marque a ti a través de estos versículos. Número 1, estaremos viendo el Salvador suficiente. Número 2, estaremos viendo un Salvador que se humilla. Y número 3, estaremos viendo un Salvador perfecto. Un Salvador suficiente, un Salvador que se humilla y un Salvador perfecto. Miremos el versículo 1, cómo comienza el autor diciendo, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Mira cómo comienza a hablar de la suficiencia de este Salvador. Comienza diciendo, y aquí hay un punto tremendo que está diciendo que yo quiero que usted me ponga atención. Él está diciendo, en el mundo venidero los ángeles no van a gobernar. Y pastor, en el día de hoy los ángeles gobiernan. Bueno, los ángeles tienen un cierto gobierno que es mayor que el de los hombres. No es que el de Dios, pero el gobierno de los ángeles es mayor que el de los hombres. No que el de Dios. ¿Y por qué el gobierno de los ángeles es superior a los hombres? Ya lo veremos más adelante, cómo los hombres al final no serán menor que los ángeles. Hoy sí. Hoy el gobierno de los ángeles es superior al de los hombres, pero no al de Dios. Y aquí deja claro, en el punto que está hablando Jesús superior a los ángeles como salvación, Él está diciendo, en el final quien gobernará no serán los ángeles. Por lo tanto, Dios es superior a los ángeles, Jesús es Dios y Él es superior a los ángeles. Pero en la tierra nueva, usted sabe que vendrá una tierra nueva. Cada vez que usted vea el sufrimiento, cada vez que usted vea lo que pasamos en esta tierra, eso me habla, viene una tierra nueva. Esto no es el final de nuestras vidas. Allí, en la tierra nueva, donde estaremos el león y el cordero habitando juntos, lo que dice en las profecías en Isaías, donde ya no habrá más muerte, donde allí no habrá más lágrimas, donde allí no habrá enfermedades, ni injusticia, ni sufrimiento. ¿Cuántos esperan ese día? Los que no dijeron amén, parece que están muy bien aquí.
Yo espero ese día en el cual no habrá muerte, lágrimas, enfermedades, no habrá preocupaciones. Cristo reinará con vara de hierro para siempre. Estaremos con Él. Ese mundo va a llegar. Aquí estamos en medio de persecuciones. Aquí estamos en medio de enfermedades, de fastidios de este mundo por causa del pecado. Pero este mundo un día estará sujeto a Cristo. Y Cristo le dará el gobierno. ¿Sabe a quién? A los hombres, no a los ángeles. Cristo le dará el gobierno a los hombres. Y por eso que comienza diciendo: Dios no le dio la capacidad de gobernar a los ángeles en el reino futuro. En el reino futuro los ángeles no van a gobernar. Les voy a pedir que me sigan con los versículos a la parte de atrás para que podamos seguir viéndolos detalladamente y que los pongan en la pantalla. Cristo, en el final de la historia, Él va a dar ese gobierno a los hombres. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, dice que reinaremos con Él para siempre. Gente de toda lengua, tribu y nación los ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ángeles no van a reinar en el mundo venidero. Mire qué poderoso esto. Los hijos de Dios reinarán con Cristo en el mundo venidero, por causa de ese Salvador suficiente. Por causa de la obra de ese Salvador suficiente. Mira cómo sigue diciendo el versículo. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Alguien, ese alguien se llama David. Y en cierto lugar, ese cierto lugar se llama el Salmo 8. Alguien testificó en cierto lugar, era David. Alguien, David, cierto lugar, Salmo 8. Y el salmista en este salmo está meditando acerca de la grandeza de Dios. Está meditando en el poderío de Dios, en la autoridad de Dios, en la deidad misma. Y mientras David meditaba, él decía: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Cuando tú miras la creación y tú te miras a ti, es como si tú vieras, ahora están saliendo muchos nidos hormigueros por todas partes, crecen en el tiempo de verano, y tú los miras y tú dices: ayer hice eso, me dio pena después, había un hormiguero bien grande y le pegué la manguera y hasta me dio pena. Dije: pobres hormigas, se hicieron pedazos, les cayó una tormenta. Pues yo digo que cuando nosotros vemos esas cosas, Dios puede hacer eso con nosotros y mucho más. Nosotros somos menos que hormigas delante de Dios. Y cuando tú miras a Dios, el poder y la autoridad de Dios, el salmista decía: ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Ni tan siquiera te debes acordar de él, pero que lo visites, eso sí que es grande. Ni tan siquiera el hombre, Dios debe acordarse del hombre, pero Dios lo visita y Dios se acuerda de él. Un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios tan soberano, se acuerda de que tú y yo somos polvo. Se acuerda de eso y viene y nos visita. Y mira cómo dice: lo hizo poco menor a los ángeles. En el versículo que acabamos de leer, el hombre es menor que los ángeles aquí en esta tierra. ¿Por qué el hombre es menor que los ángeles aquí en esta tierra? ¿Qué tienen los ángeles que tú no tienes? Número uno, pecado, aunque algunos pecaron. Pero aún los que pecaron tienen mayor autoridad que el hombre. Hubo un momento dado, usted recuerda, donde había una guerra entre el cuerpo de Moisés, y dice la palabra que estaba el ángel Gabriel y estaba, el ángel Miguel, y estaba Satanás, y aún el ángel le dice: el Señor te reprenda. Él no estaba por ahí diciendo: te ato, te reprendo, te azoto. No, siendo un ángel, el ángel Miguel le dijo a Satanás: el Señor
te reprenda. ¿Y qué haces tú ahí? Le piso la cola al diablo. El diablo no tiene cola. Le arranco los cuernos, tampoco tiene cuernos. ¿Y de dónde sacamos eso? De la mitología griega. Satanás es real, pero es un espíritu, es un ángel caído. Y aún en el rol de rangos, Miguel respetó que todavía estaba por encima de él. Y le dijo: el Señor te reprenda. Aún los ángeles son mayor que los hombres aquí, hoy, por causa de que los ángeles no se mueren, por eso son mayor. El hombre muere, los ángeles no mueren. Por eso los ángeles son superiores, tienen mayor autoridad por causa de la creación misma en el cual Dios la diseñó, es superior también en fortaleza. Mira lo que entonces sigue diciendo, entendiendo esto: aunque son menor que los ángeles, le dio honra que a los ángeles no le dio. ¿Cuál fue la honra que Dios le dio al hombre? Aún siendo menor que los ángeles, le dio una gloria y una honra que los ángeles no tienen. ¿Cuáles fueron esa gloria y honra siendo menor que los ángeles que los humanos sí tienen? ¿Cuáles son? Los ángeles no fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Los humanos sí. Los ángeles, a ninguno se le dijo: señoree. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso no lo dijo de los ángeles. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre, sobre la tierra. Ese dominio no le fue dado a los ángeles. Los ángeles aquí no tienen dominio sobre los peces del mar. Los ángeles aquí no tienen dominio sobre las aves de los cielos, a menos que Dios se lo dé. Pero Dios le delegó esa autoridad al hombre. La pregunta que debemos hacerlo en el día de hoy: el hombre todavía sigue teniendo ese dominio sobre los peces del mar. Los hombres siguen teniendo ese dominio sobre los animales. Los hombres tienen dominio sobre lo que se arrastra, ¿sí o no? Cuando usted ve una culebra, ¿qué usted hace? Corre. Corre a buscar un machete. Tú no le dices a la culebra: ven acá, quédate ahí quieta. Sí. Y la culebra se queda. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ustedes perdieron, el hombre, tú y yo perdimos ese dominio. ¿Cuándo? Cuando el hombre perdió el dominio que Dios le dio en Génesis. Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, usted ve una fiera, un león salvaje, y hermano, usted dice: patitas, ¿para qué te quiero? Yo quiero correr, porque sabe que te va a devorar. Tú no tienes dominio sobre los animales. Inclusive estás 20 minutos, 30 minutos, 5 horas pescando, y lo único que pescas es un catarro. ¿Por qué? Porque no tienes dominio sobre los peces del mar. Ese dominio tú lo perdiste en el momento de la creación. Pero Dios le dio un dominio. Usted recuerda cuando Jesús aquí en la tierra nos abría las ventanas y nos dejaba ver un poquito de cómo será en la eternidad. Hubo un momento dado donde le preguntaron a Jesús: oye, tú pagaste los impuestos. Y Jesús dijo: mira, no, yo no lo tengo que pagar, yo soy el dueño. Pero para que la gente no hable, sabe que siempre hay gente que habla, dígame. ¿Verdad que sí? Pues para que la gente no hable, mira, ve, allí te vas a encontrar un pez, vas a abrir la boca de ese pez y adentro estará lo que vas a pagar. Paga por ti, paga por mí. Eso se llama dominio sobre los peces del mar. Jesús lo tenía como hombre perfecto. Ve a donde ese pez, al pez lo iba a obedecer y iba a sacar el dinero de ese pez. Dominio que Dios le había dado al hombre en la autoridad en medio de la creación que el hombre pierde por causa del pecado. Por eso sigue diciendo el versículo. Mira lo que sigue diciendo Hebreos. Dice: todo lo sujetaste bajo sus pies al hombre. Porque en cuanto sujetó todas las cosas a los pies de los hombres, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. ¿Por qué todavía no vemos que las cosas le sean sujetas a los hombres si él los sujetó debajo de sus pies? ¿Por qué? Porque el hombre perdió eso ¿cuándo? Génesis 3:17. Vaya conmigo ahí. Vaya conmigo ahí.
Génesis 3, versículo 17. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste de todo árbol que te mandé diciendo, obedeciste la voz de tu mujer. Fíjate bien, cuando cuando Eva pecó, toda la creación se quedó igual. Fíjate que cuando Eva pecó, ella no llegó donde Adán diciendo, estamos desnudos. No, todo siguió normal. Eva pecó y todo siguió normal. ¿Por qué? Porque Eva no es la cabeza de autoridad que Dios delegó. Cuando Adán pecó, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente, rápido, sabían que habían pecado. ¿Por qué? Porque pecó la cabeza federal. La mujer pecó, todo sigue igual. Pero como Dios le delegó la autoridad de señorear sobre los peces del mar, ¿a quién? ¿A Eva? No, no se la dio a Eva, se la dio a los hombres. Cuando Adán pecó, ahí inmediatamente dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Estamos en una tierra maldecida. Todavía vemos cosas bonitas, cosas hermosas, bondades, pero eso son muestras y destellos de gracia. Pero esta tierra está maldecida. Por eso tú ves lo que pasa, los terremotos, por eso tú ves los asesinatos, por eso tú ves lo que tú ves en el día de hoy. La tierra ha sido maldecida por causa del pecado. Con dolor comerás, y de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ya ves? Comer plantas del campo vino por causa de la maldición. Por eso es que a mí no me gustan las lechugas. Y comerás plantas del campo por causa de haber pecado. Así como ya hemos sido redimidos, pura carne nos gusta ahora. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora te cuesta, el trabajo te cuesta. Las 8 horas de trabajo diario, las 12 o las 24 que ejerzas, te cuesta. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres. Cuando se te suba el orgullo a la cabeza, toma un pedazo de polvo, hazle así y acuérdate de quién tú eres. Eso tú eres. Cuando te creas grande, cuando te creas superior, cuando el orgullo te suba a tu cabeza, esa es la asignación. Vete al patio de tu casa, coge ese manojo de polvo, hazlo caer así y dice, un día yo me convertiré en esto otra vez. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué sucedió en Génesis 3:17? El hombre perdió ese dominio, el hombre perdió ese señorío, el hombre perdió el gobierno que Dios le había dado. Por eso dice Romanos capítulo 8 que la creación gime por redención, por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, que el hombre vuelva a tener el dominio, el gobierno, la autoridad que Dios le dio en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Ese gobierno el hombre no la tiene y la creación está gimiendo por el gobierno que Dios le dio al ser humano. Y a causa del Salvador suficiente, ese gobierno le va a ser devuelto al hombre otra vez. Número 2, veamos el Salvador que se humilla para devolver lo que Dios ha dado a la creación en el inicio. Versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fíjate bien, el primero estaba hablando de la raza humana. El segundo, versículo 9, ahí está tomando a ese que hizo un poco menor que los ángeles, y el autor de los libros, del libro de los Hebreos lo apunta ¿a quién? A Jesús. Aquel que fue hecho, pero mira la palabra que utiliza aquí, poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está hablando acerca de la encarnación de Jesús. Siendo Dios hombre, sigue conmigo aquí, siendo Dios hombre,
totalmente Dios y totalmente hombre, se hizo, mira la palabra que utiliza el autor, se hizo poco menor que los ángeles. ¿Por qué se hizo Jesús poco menor que los ángeles? ¿Lo hicieron a Jesús poco menor que los ángeles? No, porque Jesús no es un ser creado. Eso es una falsedad que creen los testigos de Jehová. Eso es una falsedad que creen los mormones. Eso es una falsedad que creen las sectas. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Y pastor, porque aquí dice, fíjese bien y subráyelo, se hizo, él mismo se hizo. Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que como cosa semejante dice, sino que se humilló él mismo. A Jesús no lo humillaron, él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Se hizo poco menor que los ángeles por causa de que se encarnó y se volvió hombre. Al encarnarse y volverse hombre, los hombres mueren. Jesús iba a morir, por lo tanto, como hombre, Jesús se hizo poco menor que los ángeles. Y también esa palabra poco está hablando acerca de tiempo. ¿Cuántos años duró Jesús aquí en la tierra? 33 años. Eso es muy poco. Pero ahora vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Ahora Él está coronado. Por un poco de tiempo fue menor que los ángeles. ¿Cuándo fue ese poco de tiempo? 33 años que vivió aquí en la tierra. Pero ahora, dice la palabra, ha sido coronado de gloria y honra. Es temporal. Dios ha diseñado un destino superior, soberano, preeminente sobre la persona de Jesús y sobre su creación, es decir, el hombre. Escúchame bien, dale un codazo al que está a su lado si se está durmiendo, si se está despertando. Al que está frente suyo dormido, despiértelo, jálale ahí, mira, aquí a ese, mira, levántalo. A esa gloria y esa honra que Dios le dio a los hombres, ahora la recupera por la persona de Jesús. No la tenía, ahora la recupera por la persona de Jesús. Cristo se encarna, vive la vida que tú tienes que vivir, va en la muerte que tú tienes que vivir. Lo que primero Adán perdió, Cristo lo ganó. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo pudo hacer. Jesús ganó esa corona que Adán perdió. En Génesis capítulo 2. Ahora dice la palabra, coronado de gloria y coronado de honra a causa del padecimiento de la muerte. Por causa de que Cristo en la cruz fue la única manera que el hombre podía ser salvo. No había forma en que el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios, pudiera volver a tener el señorío que Dios le dio a él. La única forma es que él se hiciera hombre. Que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre, que viviera la vida perfecta que tú y yo teníamos que vivir y que muriera en la cruz la muerte que tú y yo teníamos que morir. Por eso es que dice, fue coronado de gloria y honra por causa. La causa de la coronación de gloria fue el padecimiento y la muerte. No habrá otra forma en que tú y yo podríamos tener y recuperar lo que Dios nos había dado. Dice su palabra, Él vino a buscar lo que sabía que perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué fue lo que el hombre perdió en Génesis capítulo 3 versículo 15? El señorío y el gobierno y la comunión con Dios. Eso que el hombre perdió, Cristo, por causa de su muerte, vino y lo conquista, vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscarle, vino a vivir y vino a darle el gobierno y el señorío que Dios había determinado en el principio de la creación. Esa es la única esperanza para el mundo. Esa era la única esperanza para el hombre. El hombre estaba bajo maldición. No había forma que el hombre pudiera salir de esa maldición. Los que conocen la historia de la Bella y la Bestia, ustedes saben que había una rosa que al caerse ese último pétalo de rosa, y si una mujer realmente no amaba la maldición en la cual se encontraba
al príncipe que convirtió en bestia, iba a quedar maldito como bestia por toda la eternidad. Si Jesús no venía a romper la maldición que estaba sobre los hombres, estaban maldecidos para vivir por toda la eternidad, sujeto a servidumbre de Satanás. Si Jesús no viniera a romper esa maldición, haciéndose hombre, clavándose en una cruz y conquistando el poder de la muerte, tú y yo estuviéramos por toda la eternidad como bestias, por toda la eternidad bajo la ira de Dios, esclavo de Satanás. Pero dice la palabra que él, coronado de gloria y de honra por causa del padecimiento de la muerte, el hombre tenía que morir. Pero la pregunta es, si la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la paga del pecado. Sin embargo, si tú mueres y tú hubieses ido a la cruz como Jesús fue a la cruz, ¿tú podrías haber sido salvo? ¿Por qué? ¿Por qué tú no podías haber ido a la cruz y recibir la ira de Dios y poder ser salvo por la eternidad? ¿Por qué? ¿Por qué tú no pudiste recibir el castigo que Cristo recibió y salvarte de la maldición en la cual estabas, de la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que venir el Hijo de Dios y encarnarse como hombre a recibir lo que tenías que recibir tú? ¿Por qué tú no podías hacerlo en la cruz? ¿Por qué? Porque el único que tiene poder sobre la muerte y el único que puede poner su vida y volverla a tomar, ¿sabe cómo se llama? Dios. Por lo tanto, si tú ibas a la cruz y recibías la ira de Dios, ahí seguías condenado. ¿Sabe por qué? Porque tú no ibas a resucitar. Y la muerte tenía que ser vencida. Te ibas a quedar maldito por la eternidad, recibiendo eternamente la ira de Dios. Y escúchame muy bien, eternamente. Jesús la recibió por 3 horas. Tú tenías que recibir la eterna, porque tú como hombre pecaste contra un Dios eterno y eternamente tenías que recibir la ira de Dios. Por eso que tú aún podías haber ido a la cruz, recibir la ira de Dios y te quedabas condenado por toda la eternidad recibiendo esa ira de Dios. Porque tú no tienes poder sobre la muerte. Por eso que dice aquí, padeciendo de la muerte, para que y está poderoso, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Y en el original dice, por toda la creación sujeta al señorío del poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que ahora, cuando nosotros morimos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted muere? ¿Qué usted espera cuando usted se muera? La paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino a conquistar el poder de la muerte. Dice la palabra que en Cristo hemos sido bautizados. ¿En qué? En su muerte. Quiere decir, nosotros que estamos muertos juntamente con Cristo. Iglesia, hubo un tiempo que yo morí. Usted lo sabía. Hubo un tiempo que yo morí y volví a resucitar. ¿Cuándo fue eso, pastor? El día en que creí en Cristo Jesús. Ese día yo estaba muerto en mi pecado, pero ahora morí con Él. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hubo un momento donde Luis Soto murió y fue crucificado con Cristo. En ese momento yo estoy identificándome con aquel que tiene el poder de la muerte. Resucité y camino en novedad de vida. Cristo vive en mí. Lo que cantamos por ahí ni sabemos lo que decimos. Cristo vive en mí, el poder de la resurrección de Cristo está en mí. Quiere decir que cuando yo muera, yo no me voy a quedar ahí en la tumba. El poder que resucitó a Jesús de los muertos me va a resucitar a mí. Jesús como hombre tiene el poder
para vencer el dominio de la muerte, cosa que el hombre no podía. Por eso dice que por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles, padeciendo la muerte, porque tenía que probar la muerte por los hombres. Los hombres necesitaban probar la muerte eternamente, pero aquel que resucitó y tiene poder sobre la muerte, condenó a la muerte por toda la eternidad. Jesús venció a la muerte. ¿Te entiende eso, iglesia? La razón por la cual tú vas a resucitar fue porque Jesús venció la maldición de la muerte. Tú no podías vencer la maldición de la muerte. Por esa victoria de ese Salvador que se humilla, se hace hombre, recibe la maldición de los hombres, muere cargando la maldición de los hombres. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9: y cantaban los hombres un cántico nuevo, porque los ángeles no pueden cantar este cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios. Mira lo que dice: con tu sangre, con tu muerte, con tu resurrección, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, nos has hecho, mira lo que tú y yo seremos en la eternidad, reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el problema con la doctrina de la prosperidad? Que te dice que tú eres rey aquí ahora. No, esa promesa no es aquí ahora. Hoy aquí todavía Dios no nos ha dado la capacidad de gobernar, porque todavía estamos en un cuerpo de pecado, pero en la eternidad, dice la palabra, tú y yo seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Tú has oído eso, iglesia? Reinaremos con Él. Él será el rey y nosotros estaremos con el Rey de reyes y Señor de señores. Lo que Adán perdió, Cristo se lo devuelve y en la eternidad lo hace superior a los ángeles. Y dice la Biblia que nosotros juzgaremos a los ángeles en la eternidad. Hoy los ángeles nos juzgan a nosotros, nos ayudan y están ahí en medio estarán hasta el día del juicio, donde volverá otra vez a arrebatar Dios a su iglesia. Pero en el cielo dice la Biblia que los seres humanos comprados a precio de sangre juzgaremos a los ángeles. Wow. ¿Por qué? ¿Por lo especial que somos? No, por lo especial que es Cristo, que venció la maldición de la muerte. Por último, miremos a este Salvador perfecto. Versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa todas las cosas, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, me encanta esta palabra, convenía que aquel por el cual son todas las cosas, cuya causa son todas las cosas. Pastor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Porque cuya causa son todas las cosas. Todo lo que tú puedes estar pasando fue por causa de que Él, en el perfecto, eterno, sabio decreto de Dios, dice su palabra, son la causa de todas las cosas. Todas las cosas tienen su causa y la causa se llama Dios. Pastor, aún la muerte, porque Él tiene el poder de la muerte y Él estaba llevando a cabo a través de esa maldición de la muerte la victoria más grande de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. Y le vamos a poner mucho detenimiento a esta palabra, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Un Salvador perfecto que se perfeccionó. ¿Cómo es eso? Es decir, Dios mismo, por cuya causa son todas las cosas, era conveniente que viniera. ¿Por qué era conveniente? Porque era lo único que te podía convenir. Jesús no se podía hacer ángel. Bueno, sí podía, porque Jesús es Dios, Él puede todas las cosas. Pero pregunto, si Jesús se hubiese hecho ángel y hubiese venido a morir por ti como ángel aquí en la tierra, ¿tú podías haber sido salvo? ¿Por qué Dios no envió al ángel Gabriel a recibir el castigo tuyo? ¿Por qué no envió al ángel Miguel a recibir la ira de Dios en la cruz? ¿Por qué tenía que ser la segunda persona de la Trinidad? Por eso que dice, porque conviene
Porque un ángel no podía venir a morir por ti. Un ángel es un ser finito, tiene principio y tiene fin. Tu deuda es infinita. Y por otra cosa, los ángeles, si un ángel viene a morir por ti, no te puede librar de la ira de Dios, por causa de que los que pecaron no fueron los ángeles, fuiste tú. Los ángeles pecaron, pero Dios no le envió salvador a ellos. Tú pecaste y por lo tanto, como humano, tú tienes que pagar la deuda. Como humano, no como ángel. Por eso es que Jesús se hizo hombre. Número uno, porque mi deuda es una deuda eterna. La única forma en que Dios puede saldar la deuda es que Dios mismo, eterno, se vuelva hombre, porque el hombre pecó y ese Dios hombre vaya a la cruz a recibir en 3 horas la ira de Dios, porque nosotros no podríamos nunca pagarla, porque somos gente finita, somos gente que no tenemos la capacidad de resucitar, somos personas que no somos y no éramos eternos por causa de la muerte. Por eso mi deuda eterna la tenía que pagar un Dios eterno. Los ángeles no me podían salvar. Por eso, si tú estás en la religión Testigo de Jehová, o has estado ahí, o has estado coqueteando con ellos, te quedarás en maldición. Porque el Jesús de los Testigos de Jehová dice que es un ser creado. Un ser creado no puede pagar mi deuda infinita y eterna. Los Jesús falsos que fueron creados, solamente Dios, que era perfecto, tenía que ir a la cruz. Y mira la palabra que utiliza aquí. Pastor, Jesús es Dios. ¿Por qué aquí dice perfeccionase por aflicción al autor de la salvación? ¿Acaso Dios no es perfecto? ¿Acaso Jesús no era perfecto? ¿Por qué está diciendo ahí que perfeccionase por medio de las aflicciones al autor de la salvación? ¿Era Jesús perfecto o no era Jesús perfecto? Claro. ¿Y qué es lo que está perfeccionando ahí? ¿Cuál es el tema que está hablando ahí de la perfección? Jesús está hablando aquí del tema de la salvación. Él como hombre tenía que ir a la cruz en aflicción, cosa que no tenía que hacer. Pero por causa de los hombres tenía que perfeccionar esa salvación como hombre en aflicción, para que fuera perfeccionado como Salvador. Es decir, Jesús se hizo hombre, pero si solamente se hubiese hecho hombre y hubiese vivido la vida perfecta aquí en la tierra sin ir a la cruz, tú no podías ser salvo. ¿Entendió eso? Enviado, es decir, el Espíritu viene sobre la Virgen. El Hijo de Dios eterno está en el vientre de esta mujer, nace, vive una vida perfecta y ascendía al cielo. Escúchame bien, tú no podías ser salvo, aun si Jesús hubiese hecho eso. ¿Entendió bien eso? Porque si tú no entiendes eso, no vas a entender lo que significa la palabra perfeccionado a través del sufrimiento y la aflicción. Jesús se hizo hombre, pero la forma en que Él hizo perfecta la salvación fue muriendo en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa esa palabra. Perfeccionando por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, se tuvo que hacer hombre, tuvo que morir, resucitar para ser proveedor de la perfecta salvación. No solo como hombre y ya. Tenía que perfeccionar esa salvación, sufriendo lo que tú y yo necesitábamos sufrir y muriendo lo que tú y yo necesitábamos morir. Y mira cómo dice la palabra, me encanta esta palabra, autor, y vino a ser autor de la salvación. La salvación no es algo que viene de la mente humana. A ti nunca se te hubiese ingeniado decirle a Dios: Dios, por favor, vuélvete hombre, vive la vida perfecta, sé tentado en todo, recibe la ira del Padre, resucita, ascienda a los cielos y sé mi sacerdote. Usted hubiese tenido esa idea de decírsela a Dios? Jamás. Por eso dice la palabra, Él es el autor de la salvación. Fue diseñada por Él.
No fue que un día tú dijiste, ay, yo tengo ganas de ser salvo. Si un día tú dijiste, Señor, sálvame, fue porque lo diseñó, autor. Siga conmigo ahí los versículos, autor de la salvación. Él la diseñó, Él la puso, Él la dejó claramente establecida. ¿Para qué? Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que santifica? Cristo Jesús. Y los que son santificados, de uno son todos. Es por Él que estás aquí. Él te hizo santo en Dios. Pastor, y yo no tengo que crecer en santidad. No, tú tienes que darte cuenta de lo que ya tú eres. Ya Dios te hizo santo y te dio una nueva naturaleza. Vive de acuerdo a ella. Ya lo eres. Vive de acuerdo a lo que ya eres. Es como si yo te dijera, mira Paco, te deposité $1,000,000 en tu cuenta de banco. Y Paco sigue viviendo como mendigo y como pobre. No es porque lo sea, en el sentido de que una persona sea pobre, mendigo. Pero imagínate que Paco fuera mendigo y pobre. Y yo le digo, te dejé $1,000,000 en el banco. Y él sigue viviendo como mendigo y pobre. ¿Qué es lo que tiene que hacer Paco para dejar de ser mendigo y pobre? Usar lo que ya tiene. Tú no trates de ganarte la santidad de Dios. Ya Él te hizo santo. Comienza a vivir de acuerdo al depósito del Espíritu que ya está en ti. Ya está en ti. Entiéndalo, ya está en ti. Te hizo santo. Para que porque Él santifica a los que son santificados. Él te separó para Él. Y pastor, porque ahí dice que Él los santifica. Claro está, ya tú eres santo delante de Dios, legalmente delante de Dios. Pero tú vas a seguir creciendo en lo que ya tú tienes. Comienza a administrar lo que ya Dios te dio por causa de su obra. Mire qué poderoso. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Además, y esto es algo precioso para aquellos que lo entienden, además de convertirse en tu sustituto en la cruz, además de ser el autor de nuestra eterna salvación, se hizo nuestro santificador. No piense que la salvación y tu justificación es por gracia, pero tu santificación es por obras. No. La santificación es la obra del Espíritu en ti. Dice su palabra que te hizo. Santifica a los que ya son santificados. Él se hizo nuestro santificador. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta ahí es un glorioso amén. Pero ahora hay otro más. Dice, y el que santifica, aquel que te hizo santo, escucha bien, no se avergüenza de llamarte hermano. Su santidad es mi santidad. Y Él no se avergüenza de decirte mi hermano. ¿Usted se ha avergonzado alguna vez de su hermano? Aquellos que tienen hermanos mayores o hermanos menores que salen en la hora de visita y comienza a abrir la boca. Y mira, te voy a decir, o a veces eso pasa con nuestros padres, que uno dice, trágame tierra, por favor, que no diga lo que yo estoy pensando que él va a decir. Y tú te avergüenzas a veces de tu hermano. O aquí mismo en la iglesia pasa. En esta iglesia no pasa, porque aquí todos son tan perfectos. Pero en la iglesia que a veces yo voy a predicar, pasa esto. De que tienen algunos hermanitos muy especiales, que cuando viene una visita se le acerca, ya tú estás pensando, Señor Jesús, que este hombre o esta hermanita no abra la boca. O que tú quisieras que a veces no se acercara porque te avergüenza aún de llamarle hermano en Jesús. Y es tu hermano comprado a precio de sangre, pero tú te avergüenzas de él. Yo sé que aquí eso no pasa, pero en otras iglesias sí.
Que cuando tú vienes, que tú sabes que va a meter la pata ya en la primera palabra que dice, ya la va a meter. Y tú dices, ya viene, ya va a abrir la boca, ya, ay Señor Santo, ya va a abrir la boca. Y te avergüenza de llamarlos, hermanos. Mira qué poderoso. Cristo Jesús. Ese hermano que yo estoy hablando, ¿sabe quién es? Haga así. Todos los imperfectos. Dice la Biblia, Él no se avergüenza de llamarte, hermano. Wow. Tú que te avergüenzas de tu hermano, de los de la iglesia y de los de la carne. Jesús, siendo perfecto, no se avergüenza de ti. Mira cómo sigue diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué está diciendo eso ahí? Antes de la cruz, Jesús nunca llamó a nadie hermano. ¿Escuchó bien? Ni una sola vez antes de Jesús ir a la cruz le dijo hermano Pedro, hermano fulano, hermano Andrés. Nunca Jesús llamó hermano a nadie antes de la cruz. Por eso es que dice este versículo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Tú sabes cómo Jesús le llamaba a los discípulos? Discípulos, le llamaba ovejas, le llamaba amigos, pero nunca le llamaba hermano. ¿Por qué? Porque todavía no eran santificados como Él. Todavía no tenían el linaje de Él. Todavía no tenían el espíritu de Él. Todavía no tenían la sangre derramada de Él. El pecado no había sido pagado. Todavía Jesús no podía llamarte a ti hermano hasta que Él murió en la cruz, expiró, entonces te dio su justicia, te dio su santidad. Y ahora dice la palabra: anunciaré tu nombre a mis hermanos. La primera vez que Jesús le llamó hermanos a sus discípulos fue cuando cuando Jesús resucitó y María estaba en la tumba allí. Dice que cuando Jesús ve a María, le dice a María: ve y testifica a mis hermanos. La primera vez que Jesús nos llama hermano, que yo resucité. Ve y testifica a mis hermanos. Ellos son mis hermanos porque yo le di mi justicia, yo le di mi santificación, y ahora estoy también en medio de la congregación con ellos, alabando el nombre del Señor. Dios está en medio de la congregación, alabando el nombre del Señor con nosotros por medio de Jesús. ¿Te entiende eso, iglesia? Que cada vez que tú estás aquí, Jesús está aquí adorando. Versículo 13: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos hijos no salieron al azar. Jesús no tiene por ahí hijos rialengos. No, Él sabe los hijos que el Padre le dio. Jesús dice: los hijos que Dios me dio, aquellos que el Padre me dio. Lo que dice Juan capítulo 17 versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres para que del mundo me diste, porque del mundo me diste, eran tuyos y tú me los diste. Los hijos de Dios el Padre se los dio. Juan capítulo 6 versículo 39: y esta es la voluntad del que me envió, que de todos los que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto no es un invento, una salvación de sálvese quien pueda. Esto no es una salvación a ver quiénes son los que se van a salvar. Dice su palabra: yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, Juan 17 versículo 19, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Dios le dio los hijos a Jesús. No es un invento, un experimento a ver quiénes se salvan. Ese no es el Dios de la Biblia. En todo, dice la palabra, es el autor de la salvación, porque Cristo se identificó con los hombres y viene a morir por los que el Padre le dio. Mire lo que dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, todos nacimos de carne y hueso, unos con más carne, otros con más hueso, solo depende de la cantidad de que coma.
Él también participó de lo mismo, es decir, de carne y hueso. Se tuvo que hacer carne y hueso. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús se hizo carne y hueso? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? Es decir, el diablo. Jesús se tuvo que hacer carne y hueso. No se hizo ángel, porque los ángeles no fue por lo que él iba a morir. Se hizo carne y hueso. Porque tú y yo somos carne y hueso. Y mira el propósito por el cual Jesús se tuvo que hacer carne y hueso. ¿Para qué, iglesia? Léalo conmigo en el texto. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús se tuvo que hacer carne y hueso? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es, al diablo. Porque Satanás te tenía esclavo. Porque Satanás te tenía prisionero de acuerdo a su deleite. Y ¿sabes qué? Nunca podrías escapar de la muerte. No tenías opción. Estabas esclavo a los deleites del pecado. Y dice su palabra que Cristo vino a hacerse hombre para quitarle a Satanás el imperio que él tenía, es decir, la muerte. El hombre no podía salir de ahí. Cristo tenía el poder de la muerte. El arma más poderosa para poder destruir el imperio de la muerte. ¿Qué destruye la muerte? ¿Qué es lo contrario a la muerte? La vida. ¿Y quién era el único que posee vida en sí mismo? ¿Quién dijo, yo soy la vida? Jesús. Aquel que tenía el poder de la vida para poder vencer a la muerte, se hace hombre y dice la palabra, conquista el poder de la muerte. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te derrotó. El imperio de la muerte fue derrotado por el poder de la vida de Jesús. La muerte tuvo que huir. Mira lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Él conquista la muerte haciéndose hombre, porque es Dios y tiene el poder y la vida para derrotarlo. Y no solamente lo deja ahí. Libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese era tu destino, bajo toda la vida sujeto a la esclavitud del pecado, toda la vida sirviendo a los deleites de la maldad de tu corazón, toda la vida. Librar a todos los que por el temor a la muerte. ¿Cuántas personas viven hoy temorizadas de la muerte? Le tienen miedo a la muerte, esclavo a las religiones por causa de ese temor a la muerte. Ahí andan con su pata de conejo en el espejo de su carro, colgando la pata de conejo para que lo guarde de la muerte. Otros tienen ahí escondiditos en sus carros o en su... Yo he ido a varias casas donde hemos tenido que hablar acerca de este tema. Al dichoso ángel de la muerte. No toques a ese ángel de la muerte, que si tú tocas a ese ángel de la muerte te va a ir mal. Dice la Biblia, liberó a todos los que por el temor a la muerte estaban esclavos. Por causa de ese miedo a la muerte, ahí tienen su angelito de muerte, tienen su patita de conejo, tienen su... Los mexicanos aquí, su niño Fidencio. O tienen a Juan Diego por ahí por la esquina. Por el temor a la muerte. Le tienen miedo cuando se van a morir. Y están haciendo todos estos rituales ridículos. Pensando que van a poder salir de la muerte. Si de algo que es seguro es el día de tu muerte. Ni Fidencio, ni Juan Diego, ni la guadalupana, ni el ángel de la muerte te podrán librar de ese día. Nadie. Pero dice la palabra, Jesús por su muerte quita el temor a los que estaban temerosos de la muerte. Los cristianos no tenemos miedo a morir. Claro está, yo quiero aclarar algo. Yo no quiero que usted salga aquí pensando en su superhéroe. Yo no tengo miedo a la muerte.
Cuando yo digo que los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, yo estoy diciendo de lo que va a pasar después de ella. Aquí, yo estoy seguro que te puedo decir, hermano, nosotros como creyentes no le tenemos miedo a la muerte. Los trepo en un avión y empieza a tener turbulencia y tú casi te orinas encima. Adiós, y aquí tú no estás diciendo que tú no le tienes temor a la muerte. Claro, todos los que estamos aquí tenemos miedo a morirnos. Pero lo que está diciendo el versículo, que los verdaderos hijos de Dios no le temen a lo que va a pasar conmigo después de la eternidad, porque eso está seguro. Él lo compró por mí, ya yo no le temo a lo que yo voy a mi destino eterno. Si tú estás en Cristo, tú tienes una seguridad eterna. Después de tu muerte, tú verás al glorioso, amado, deseado Hijo de Dios. El temor del cristiano ya se acabó. Ya yo sé lo que voy a pasar. Me voy a morir un día. Y cuando yo suspire mi última vez, yo cierre mis ojos por última vez, yo sé con quién yo me voy a encontrar. Yo sé que yo estaré seguro eternamente porque Jesús conquistó la muerte por mí. Ya la muerte no tiene poder sobre mí. Puedo morirme aquí, pero mira qué hermoso, aquellos que ya no le tememos a la muerte. Dice la palabra del Señor, David entendía muy bien eso. En medio de su peor tormenta, él decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasará? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo sé a dónde tú me llevas. Ya no le temo a la muerte. Él prometió llevar a los suyos, dice su palabra, más allá de la muerte. El creyente, iglesia, tú y yo, si has creído en Jesús, vencerás sobre la muerte. No tienes que temer a la muerte. Tengo una patria celestial en los cielos que me espera. Lo que era nuestra maldición se volvió el medio de nuestra mayor bendición. Imagínense. Lo que era nuestro temor, malditos por la muerte, ahora la muerte es el medio, es el taxi para llevarme a mi patria celestial. Wow. Aquello que yo tanto temía, aquello que a mí tanto me daba miedo, hoy yo puedo decir, la muerte se volvió mi amiga. Yo quiero ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Dios por Jesús te va a llevar a Él el día en que te mueras. Si has creído, estás en Cristo. Si no, te vas a enfrentar con Él como juez. Pero ¿sabe cuál es el carro que usó para llevarte ahí? La muerte. Te vas a morir y vas a ir con Jesús. ¿Cuántos anhelan ese día? No por causa de que tienes una vida, esta semana me fue bien duro, me fue bien fastidiado. Ay, Señor, llévame. No, esa no. Yo anhelo la muerte porque yo voy a ver a Jesús. Ese día yo estaré con el deseado de mi alma, aquel por el cual vivo, aquel por el cual mi vida existe aquí. La muerte se volvió nuestra aliada. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no vino a morir por los ángeles. Pregunto, Jesús se pudo haber vuelto ángel y pudo recibir el castigo que los ángeles merecían y salvarlos de la condenación en la cual se encuentran en el día de hoy, en cadenas de oscuridad perpetua. Jesús pudo haber hecho eso, iglesia. Claro. Pero dice la Biblia que Él no murió por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco lo tenía que hacer por ti. Dios pudo haber hecho lo mismo que hizo por los ángeles. No tomó
Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham. No socorrió a los ángeles, no murió por los ángeles. Los ángeles no tendrán, los ángeles que pecaron no tienen salvación nunca, estarán eternamente bajo la ira de Dios. Dios te envió Salvador a ti. ¿Era un derecho que tú tenías? No. Dios te pudo haber dejado condenado por toda la eternidad y Él seguiría siendo justo. Y lo estarían adorando diciendo: Señor, tú eres justo. Cada vez que las personas eran echadas al infierno, estarán diciendo: justo, 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 justo tú eres, Señor. Pero dice la palabra que socorrió a la descendencia de Abraham. Te dio gracia, iglesia. Te dio un Salvador. ¿Y quién es esa descendencia de Abraham? Gálatas 3, 6, 8 dice: así que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que todos los que son de la fe son descendencia de Abraham. Si tú has creído en él, tú eres parte de la descendencia de Abraham. Tú eres parte de esos por los cuales Cristo vino a morir en la cruz. Versículo 17, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, porque este glorioso y suficiente Salvador tenía que ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Jesús no se hubiese hecho hombre, no podía pagar ni expiar y cubrir tu pecado. Para eso Jesús se hizo hombre. Termino con esto. Pues en cuanto Él mismo padeció, Cristo Jesús, Él mismo, Él no envió a alguien, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se hizo como tú y como yo. Él vino a experimentar lo que tú y yo experimentamos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo fatiga, Jesús fue agotado, Jesús aprendió como tú y yo aprendemos. Jesús se enfureció, hubo un momento dado donde Jesús se molestó, se levantó y fue al templo y volcó las mesas, enojado, como los hombres. Solo que la ira y el enojo de Jesús era santo, el tuyo y el mío no. Sintió pena, lloró. Fue atormentado un momento dado. Dice que estaba atormentado hasta la muerte. Padeció siendo tentado como tú y yo padecemos. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Lo hizo para socorrerte cuando tú eres tentado. Cuando tú estás tentado, no te vuelvas como el muñequito este de Lord of the Rings, Gollum, que pensamos que estamos solos y nadie nos quiere. Es que nadie sabe lo que yo estoy pasando. Tranquilo, yo sé que estás deprimido, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero yo quiero decirte algo en el día de hoy. Eso es mentira. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Jesús fue tentado en todo y más aún de lo que tú eres tentado. Más aún de lo que tú eres tentado, más de lo que tú estás pasando en el día de hoy. Todavía no ha estado el punto de decir: Dios, me abandonaste, te olvidaste de mí, de recibir la ira de Dios. Todavía no llegas ahí. Él sabe, Él fue tentado en todo para que entiendas de que no estás solo en medio de tu desesperación, en medio de tu depresión, en medio de tu angustia, en medio de tu soledad. Él vino a socorrerte, por eso se hizo hombre. Él vino a socorrerte. Por eso tú puedes venir a Él confiadamente y abrir tu corazón y decir: Señor, tú que sabes lo que yo estoy pasando. Señor, tú que sabes esta debilidad que yo tengo. Tú que sabes esta depresión en la que me encuentro. Tú que sabes esta angustia en la que yo me encuentro. Tú, Jesús, lo sabes. Ante ti puedo abrirme porque tú sí lo experimentaste. Ante ti puedo llorar porque tú sí lo viviste. Ante ti puedo identificarme porque tú lo hiciste por mí. Señor, socórreme, ayúdame. Dice tu palabra, es poderoso. Ese Salvador suficiente es poderoso para socorrerte en cualquier debilidad que te encuentre en el día de hoy. Él es poderoso.
Qué gran Salvador tenemos. Puedes venir a Él en el día de hoy para que tus pecados sean lavados. Puedes venir a Él en el día de hoy porque es el autor de nuestra salvación. Puedes venir a Él en el día de hoy porque Él pasó por lo que tú estás pasando y mucho más. Puedes correr porque Él es nuestro santificador. Puedes correr porque Él conquistó la muerte. Ven a Cristo, corre a Cristo, aférrate a Cristo. Ese es nuestro gran Salvador. Nadie como Él. Padre, gracias por tu palabra. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.